Todo encuentro con el invitado. ...7:36, está con nosotros Andrés Mideros, economista, para analizar la situación económica del país. Hay una nueva ley de emergencia enviada a la Asamblea, hay una que fue archivada por el ente legislativo, y evidentemente el país está a la expectativa de cuáles van a ser los aspectos fundamentales que se propone en la nueva ley, que por lo que se ve tiene el interés recaudatorio, ¿no? Tributario y fiscal. Bueno, vamos de inmediato. Liceña, comenzamos. Andrés, buenos días, bienvenido. El gobierno presentó ayer en horas de la noche a la Asamblea Nacional el nuevo proyecto denominado de simplicidad y progresividad tributaria, y en él hay que destacar algunos detalles que ha resaltado el mismo gobierno, en el sentido de que no incrementa el impuesto al valor agregado, tampoco crea ningún impuesto para los sectores más necesitados, según la versión oficial. Entre los beneficios del proyecto se encuentra, por ejemplo, la condonación de intereses para 9,000 jóvenes que mantienen créditos educativos, y esto también aplicará para subgarantes solidarios, entre otras cosas. Se mantiene el 0% de IVA para las tiras reactivas de medición de glucosa, las bombas de insulina, marcapasos. De otro lado, las personas que mantengan deudas pendientes tendrán 120 días para pagarlas, y para que su historial crediticio quede limpio, entre otras cosas. Hay algo que también allí preocupa, como es gravar a los planes de telefonía celular postpago para las personas naturales. No dice nada respecto a las empresas, entre los puntos, creo yo, más resaltados por el gobierno. ¿Qué opina usted, economista Midero, respecto a esta nueva ley que reemplaza a la de crecimiento económico que fue archivada el domingo pasado? Un buen día a todas y todos quienes nos escuchan. Gracias por la invitación, siempre es un gusto poder estar aquí. Justamente creo que el rol de los medios de comunicación es generar el diálogo más amplio posible, y el país en este momento requiere urgente que podamos establecer mecanismos de diálogo y de debate argumentado para encontrar salidas al país. Yo he sido muy claro en términos de la ley anterior, la ley que finalmente la Asamblea archivó, que hay dos elementos que preocupan en términos generales, o que preocupaban, y ahora se mantienen. El primero era que no conocíamos los impactos fiscales. El proyecto de ley anterior no tenía un informe técnicamente elaborado que permita discutir en detalle los beneficios y los costos que se iban a tener. Y eso es irresponsable. Y una vez archivada la ley, yo he manifestado que no podemos estar en este momento con una ley económica urgente. El adagio dice, vísteme despacio que tengo prisa. Y justamente eso es lo que la situación económica del país ahorita necesita. Necesita grandes acuerdos, necesita una visión clara, necesita unos objetivos de desarrollo. Los problemas económicos del país son la falta de empleo, son el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad, la inequidad de oportunidades. Esos son los problemas económicos trascendentales para la sociedad. Sin embargo, seguimos centrándonos como que el único problema fuera el déficit fiscal. Y no lo es, porque el problema es el bienestar. Para eso se hace política económica, que es la asignación de recursos, es la generación de incentivos. Y finalmente, ahorita lo que vemos es un planteamiento de nuevo económico urgente, que busca dar una solución en 30 días, porque tendrá que la Asamblea resolver. Parece que ya se construye sobre mayores acuerdos políticos dentro de la Asamblea Nacional. Nuevamente el proyecto de ley, más allá del anuncio que se hizo de que espera recaudar alrededor de $500 millones, eso es lo que se ha señalado, pero el documento, por lo menos que circula hasta la fecha, seguramente en la Asamblea Nacional tendrán el informe, no está disponible, socializado nuevamente el informe del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los impactos fiscales, sobre los elementos que tiene esto también de progresividad o no, porque el título de la ley ahora es simplicidad y progresividad, ¿verdad? Y esos elementos de progresividad, de equidad tributaria, que el que más tiene más paga, no están establecidos en ningún lado. Se señalaba nuevamente ejemplos de que se da algunos plazos, y a mí me llamaba la atención la disposición transitoria primera, que permite a cualquier agente pasivo, o sea, a cualquier persona que tiene una obligación tributaria con el SRI, establecer un plazo de pagos de hasta 12 meses. Uh-huh. Pero el problema, nuevamente, que tiene el fisco ecuatoriano es de liquidez.
necesita recursos urgentes para cerrar el año. Ahí hay un primer problema urgente que se debería estar solucionando y que siento que el proyecto de ley no lo hace. Justifica. La primera pregunta que deberíamos hacernos en este momento a la Asamblea Nacional y al Gobierno Nacional, porque ahí está la discusión, y ayer se reunieron los jefes de bloque con el ministro de Finanzas y el presidente de la República, que es el responsable de la política económica, es cómo vamos a cerrar la liquidez hasta finales de año. Esa es la primera preocupación, porque lamentablemente es cierto que hemos ido aplazando el problema, y ahorita hay que ver cómo se va a cerrar el año. Retomo el tema fiscal, que es lo que nos plantea el nuevo proyecto de ley. Nos habla de que espera recaudar 500 millones al año, eso se verá hasta el siguiente periodo, pero el déficit fiscal sigue siendo de 3.800 millones. Es decir, aún asumiendo el problema de 3.800 millones de déficit, si es que ese fuera el mayor problema económico, que para mí no lo es, sino el empleo, los 500 millones son insuficientes. Entonces, ¿qué más va a venir? Y esa es parte de la transparencia y parte de lo que genera incertidumbre, tanto en la ciudadanía como en posibles inversionistas privados. Ayer la asambleísta Elizabeth Cabezas, que es de la Comisión de Desarrollo Económico, que está analizando la reforma presupuestaria, decía que la necesidad de financiamiento del Estado son de 6.000 millones de dólares. Mire, y justo iba a decir eso, porque a la par y antes de aprobar esta ley por los plazos dados, la Asamblea tiene que aprobar la proforma del 2020. Y tiene que hacerlo antes de aprobar esta ley. Los plazos no calzan, eso es lo que más preocupa. Y esa proforma, como bien se ha señalado, para el 2020 establece una necesidad de endeudamiento de 6.600 millones adicionales a lo que ya tenemos. Es decir, la deuda no va a parar. Pero hay un elemento que a mí me preocupa aún más, porque la proforma tiene el plan plurianual, es decir, proyecta los próximos 4 años. Y para 2020 nos dice 6.600 millones de deuda externa adicional, pero para 2022 y 2023 establece 8.000 y 9.000 millones respectivamente. Es decir, el próximo gobierno, ya le están diciendo, va a tener que endeudarse mucho más de lo que ha hecho que es mucho más de lo que hizo el anterior. Es decir, nos están metiendo en una espiral de endeudamiento y de más deuda para seguir pagando deuda, sin darle una solución a lo estructural de la economía, que es el crecimiento. Una empresa, un hogar, una persona se endeuda para invertir, para crecer, para pagar la deuda y para terminar mejor en todo esto. Ahorita nos estamos endeudando, no estamos invirtiendo y estamos ya diciendo que el siguiente gobierno va a tener que endeudarse mucho más para pagar lo ya endeudado. Entonces, ese es el problema estructural en términos de endeudamiento y de crecimiento. Tengo que crecer para generar empleo y para poder pagar la deuda. Y no hay un solo artículo que nos invite a pensar el crecimiento económico. Es insuficiente para cerrar el déficit fiscal, la incertidumbre es qué más va a venir, nos seguimos endeudando, cómo vamos a pagar la deuda, no nos están diciendo ninguna señal en ese camino. No hay claridad entonces. No hay claridad. Inclusive en la propuesta de la proforma, ingresos, egresos. No, y hay otro dato, porque la proforma, en el mismo plan plurianual, con los anexos técnicos que tiene, porque lo otro sí es contabilidad, es ingresos, egresos, dónde está distribuido, y sí hay mucha tela que cortar ahí. Pero yo me quedo más en el plurianual, y es el primer elemento, la necesidad de endeudamiento. El segundo, que a mí me preocupa dentro del plan plurianual de la proforma al 2020, es cuando usted regresa a ver el gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Son los impuestos que dejamos de cobrar como Estado. Exenciones, deducciones, incentivos tributarios, que son subsidios finalmente, y eso para el 2020 va a alcanzar los 7.600 millones de dólares. Y se podría incrementar tomando en cuenta que esta nueva ley genera nuevos incentivos. Entonces, pero también dice que se va a insistir en eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Correcto. Ahí hay dos elementos que voy a comentarlos. El primero, del gasto tributario. Y esta es la idea fuerza que quiero dejar. Si tenemos 7.600 millones, de los cuales 3.800 son subsidios a corporaciones, a empresas, son deducciones, exenciones y subsidios de pago del impuesto a la renta que el Estado les da a las grandes empresas, 3.800 millones de dólares, el equivalente al déficit fiscal de este año, más o menos, ¿sí? Que decidimos no cobrar impuestos. Hace un año se aprobó una ley en la Asamblea Nacional que exoneraba del pago del impuesto a la renta por hasta 20 años. Hagamos un estudio, el ministerio, con las universidades, veamos si hay impacto, veamos si
si exonerar, que quiere decir subsidiar de pagar impuesto a la renta a las grandes empresas, genera empleo o no. Si genera empleo, en buena hora, que se mantenga y que se perfeccione. Si no genera empleo, que se elimine, porque ahí tenemos gasto improductivo, que es lo que todos queremos cortar. Pero son en esos 7.600 millones de gasto tributario que efectivamente nos permitiría reducir la necesidad de endeudamiento, nos permitiría también tener un sistema tributario mucho más equitativo y justo. Estaría en el plan del gobierno para sacar recursos, porque el proyecto que que está planteándose no es suficiente, evidentemente. Ellos requieren mucho más, son 500 millones de dólares. ¿Estaría en el plan, digo, esta famosa monetización de los activos? Sin duda eso es lo que está en plan, porque retomo la pregunta que quedó suelta, en el sentido de que sí, se insiste en la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Eso, en principio, yo estoy de acuerdo para micro, para pequeños, para mediana empresa, porque les da liquidez para poder trabajar. En el tema de la gran empresa, yo no estoy de acuerdo por dos motivos, porque en cambio ellos sí tienen liquidez y acceso a financiamiento, las grandes empresas, pero el fisco no, el Estado no. Y ahí el Estado está cediendo su liquidez en favor de las empresas. Estoy de acuerdo para micro, medianas, pequeñas, para economía popular y solidaria, etcétera. Pero para la gran empresa no, porque sí tiene liquidez suficiente. Y en cambio ahí estamos cediendo liquidez adicional del fisco para darle. Y porque además el anticipo de impuesto a la renta permite reducir o controlar la evasión fiscal. Y actualmente ya tenemos que 500 empresas concentran una deuda de cerca de 1.400 millones de dólares en impuestos frente al SRI. Eso va a aumentar. Entonces me preocupa la liquidez de la caja fiscal, así como esa disposición transitoria primera, me preocupa porque les da nuevamente liquidez a los deudores, un plan de pago de hasta 12 meses, insisto, a los medianos, a los pequeños, a los que tienen problemas de liquidez está bien, pero no a los grandes que tienen más liquidez que el Estado. Entonces estamos cediendo nuevamente liquidez por parte del Estado y eso es preocupante, porque eso termina en una pregunta central de la caja fiscal: ¿van o no poder pagar a los proveedores? ¿Y van o no poder pagar sueldos y décimos a fin de año? Y la idea aquí para mí es clara, el problema es real, hay un problema en la situación económica del país. La prioridad para mí es el empleo, la erradicación de la pobreza, la desigualdad. Y lo que necesitamos sobre todo es encontrar una solución a través del diálogo que no se logra con proyectos urgentes que tienen que ser discutidos en 30 días. Economista Mideros, este proyecto de simplificación y progresividad tributaria también habla de corresponsabilidad. Se plantea que quienes tengan ingresos netos por más de 100,000 dólares al año solo podrán deducirse los gastos personales en salud siempre y cuando se trate de enfermedades catastróficas. 10,000 empresas que generen ingresos mayores a $1,000,000 en el 2018 que generaron contribuirán durante 3 años para brindar más oportunidades a los sectores prioritarios y vulnerables según la versión oficial. El ICE progresivo del 0,03 centavos, supongo, en el primer año, hasta llegar a 10 centavos en el 2023 para las fundas plásticas, y el ICE del 10% a planes de telefonía celular y pospago. ¿Son en realidad estas medidas de corresponsabilidad? Mire, apuntan en una dirección adecuada, pero no solucionan el problema. No es que en el impuesto a las fundas plásticas, con el cual estoy de acuerdo, vamos a tener ni la solución del déficit fiscal, ni la solución al cambio climático. No, ahí hay que trabajar en patrones de consumo y de producción, que son importantes, hacia donde tenemos que ir. El eliminar las deducciones a las personas naturales del gasto del impuesto a la renta, me parece que va también en dirección correcta, pero tampoco es suficiente. Más de $100,000, el presidente de la República gana menos de $100,000. Entonces debería ser bastante más bajo. Ahora que decidió renunciar a la segunda pensión, tal vez, ¿no? Incluso con eso, digamos, sí. Es decir, eso debería ser más bajo, pero me preocupa un factor fundamental, porque eso sí es gasto tributario, que es de lo mismo de lo que yo estoy hablando, va en la misma dirección, pero el peso duro del gasto tributario no está en la persona natural, porque tampoco está en la devolución del IVA a los adultos mayores, que también se podría discutir en el mismo sentido. El peso duro del gasto tributario está en los incentivos, que son subsidios que damos a las empresas. Ahí está cerca del 57% del gasto tributario, que es el que hay que revisar, y ese no están topando. Entonces sí, se está topando a quienes pagan impuesto a la renta, pero se está, o al menos en la ley anterior, se estaba buscando que inclusive se genere más opacidad en cuanto a las personas, que la tributación de las personas, lo cual hace mucho más difícil el control de la evasión y de la ilusión fiscal. Entonces, si bien
intenta ir en esa dirección para dar algunos mensajes, no va al duro del problema para nada. Luego el del tema de los ingresos de las empresas también va en la dirección correcta. Los montos me parecen menores, debería ser mucho más alto frente si estamos buscando corresponsabilidad en primer lugar, y no debería ser transitorio. ¿Por qué es transitorio en 3 años? ¿Y por qué dentro de esos rubros que son mínimos finalmente para las empresas? ¿Y por qué tenemos que inventarnos un tipo de impuesto distinto cuando lo que podríamos hacer es subir el impuesto a la renta corporativa, que se redujo al 22% en el gobierno anterior, regresarlo al 25% como era históricamente? O sea, hay otras medidas tributarias en donde se puede trabajar. Ahora, la obtención de recursos se ve dificultada por parte del régimen. Los analistas, y voy a hablar del campo petrolero, Andrés, de pronto nos ayuda a aclarar el tema, han señalado de que hay una baja de la producción del petróleo ecuatoriano. No solo es la cuestión del precio, que está siempre al vaivén, sino que hay una baja de la producción petrolera. El gobierno pretende acusar de esta situación a la paralización del pasado octubre, pero al parecer no es eso. Es decir, no se están implementando políticas que permitan incrementar esa producción petrolera. Consecuentemente, los recursos disminuyen. Y ahí viene la gran pregunta que usted mismo se hace. ¿Va a tener el gobierno la liquidez necesaria como para atender las emergencias de este fin de año? Así es. A ver. Y ahí 3 elementos. El primero, en términos del tema petrolero, no podemos ser dependientes. Me parece irresponsable acusar a las movilizaciones por un tema estructural de producción y de mercados internacionales. Tal es así que el nuevo ministro de Energía y Minas, José Augusto Briones, lo primero que ha dicho es que va a evaluar al gerente de Petroecuador y Petroamazonas, porque no sabe si es que se estaban haciendo bien las cosas. Entonces, clarito, la gestión de las empresas es algo que se tiene que transparentar. Va el gobierno más de un año discutiendo la posibilidad de la fusión de estas 2 empresas para darle eficiencia. Tengo entendido que para eso se ha contratado alguna consultoría internacional. Hay que ver de qué manera y si es que con eficiencia y transparencia se están manejando los recursos dentro de las empresas. Y ahí hay que discutirlo. Luego también hay que ver hasta dónde nos da la capacidad de producción petrolera, porque no podemos ir dañando tampoco los pozos, es un tema técnico ya. Si es que queremos seguir aumentando y aumentando la producción petrolera, podemos dañar los pozos, porque es meterle agua también a la tierra y se daña el crudo. Entonces ahí hay un elemento que revisar. De todas maneras, me parece que es muy simplista y demasiado politiquero echarle la culpa a las manifestaciones del hecho de que haya una caída o no de la producción y de los precios del petróleo. Eso como un primer elemento. Como un segundo elemento, el problema de la liquidez que tiene el Estado es algo que viene dándose desde hace tiempo por la misma dolarización. Y por la misma dolarización, quiero decir en el sentido de que la liquidez es la disponibilidad que tenemos de dinero, que en este caso son dólares, porque somos dolarizados. Si bajamos aranceles, si permitimos la salida de divisas, perdemos liquidez, se van los dólares. Y lo otro que cerró este gobierno, sin ningún análisis técnico, es la posibilidad de usar la liquidez interna que tiene la economía, las mismas reservas que tiene el Banco Central del Ecuador. Absolutamente de acuerdo en que hay que evitar excesos, que se utilice toda la liquidez y se ponga en riesgo los depósitos de los bancos, que finalmente son de los ciudadanos. Pero ahí tienes una herramienta de manejo de liquidez que te permitiría solventar estos problemas, porque no es nuevo, porque estos problemas de liquidez del Ecuador los viene arrastrando desde el año 2015, justamente por el elemento de la dolarización. Entonces, usemos las herramientas de política económica. Nos hemos atado de manos y nos volvemos dependientes justamente de desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Creo que ahí lo destacable que yo he escuchado de parte de las autoridades económicas es que ya se van a sentar con el Fondo Monetario Internacional a renegociar algunos aspectos del acuerdo. Creo que eso es importante porque hay que hacer. Una misión del Fondo Monetario. Viene una misión y yo espero que ahí tengamos una posición clara en cuanto que hay que renegociar las condiciones y los plazos y los usos que se dan a los recursos de liquidez que da el FMI. ¿Usted cree que sea factible esto, tomando en cuenta que están pendientes los desembolsos y que acá todavía no encontramos un camino correcto para aprobar leyes en materia económica? Depende de cómo lo planteen las autoridades económicas y para eso se necesita tener un plan. Lo que más me preocupa a mí es la falta de visión. Y para eso deberíamos, y creo que toda la sociedad estamos dispuestos y de acuerdo a sentarnos a construir alternativas. Eso hay que plantearlo como país en primer lugar, y con eso vas al banco. El FMI es un banco, al FMI no hay que pedirle más de lo que nos puede dar, es un banco que tiene unos intereses de banco, eso es que pagues.
y que le pagues al FMI y a todos los demás que tú debes. Que la gente pierda bienestar, al FMI no le importa, y es pedirle peras al olmo. Pero entonces, como país, hay que ir donde el banco y plantearle las condiciones claras de hasta dónde podemos ir. O sea, si no, regresa a ver a Grecia, regresa a ver a Argentina. Si seguimos y nos dejamos de imponer la agenda del Fondo Monetario Internacional, esa agenda va y tiene conciencia de que genera una pérdida de bienestar. Economista Mideros, para finalizar, quiero consultarle algo a usted en su calidad de decano de Economía de la Universidad Católica. El rector de este Centro de Estudios Superiores, Fernando Ponce, ha sido víctima en esta semana de literalmente linchamiento mediático por parte de algunos sectores de la prensa privada en especial, tras haber dado un mensaje en una homilía respecto a su visión, a su interpretación de cómo actuaron medios privados durante las protestas de octubre pasado. Y esto ha sido recibido por algunos comunicadores con intolerancia. Yo supongo que algunos comunicadores lamentablemente se sienten intocables, incriticables, cuando el rector de la Universidad Católica echó una opinión desde su visión, a la luz de las evidencias de lo que ocurrió en las protestas de octubre. ¿Cuál es su criterio al respecto de la situación por la que atraviesa ahora el rector de la Universidad Católica? En las últimas horas ha habido un comunicado de respaldo de las autoridades de la universidad hacia el rector Ponce. Existe, creo, de lo que se ha escuchado dentro y de la universidad y dentro de la academia en general en la ciudad, por lo menos, existe mucho respaldo y cohesión a la relevancia del trabajo que viene haciendo el rector, la universidad, que es un espacio de discusión académica. Lamentablemente me parece que lo que hemos visto en redes sociales, sobre todo, es parte de uno de los problemas más grandes que tiene este país en este momento, que es la intolerancia y la falta de diálogo. Creo que el llamado que tenemos que hacer frente a estas acciones que se han dado es llamar al diálogo, llamar a la tolerancia, llamar a la argumentación además. Establecer con claridad qué es lo que se está diciendo y en qué contexto se están diciendo las cosas, y ahí el rol de los medios de comunicación es trascendental para poder verificar la información que se está dando, contextualizarla adecuadamente y motivar más bien un diálogo respetuoso de las personas que pensamos distinto finalmente en este país, pero que vivimos juntos y queremos vivir juntos en paz, buscando la dignidad humana y la verdad, que es la misión que tiene la universidad y que entiendo tiene también la comunidad jesuita. Pero ¿se justifica un ataque de esta naturaleza, porque es un ataque feroz en contra del rector, por haber dado una opinión? Él estuvo allí, todos vimos lo que ocurrió, la forma como se manejó informativamente el tema de las protestas, y cada uno tiene su visión, y cada visión debería ser respetada y tolerada. No justifica, y es lo que digo, un problema incluso más grande que el económico es esta incapacidad de diálogo y esta intolerancia que se ha construido, que se ha generado en el país en el último tiempo. Y ahí tanto la universidad como los medios de comunicación creo que compartimos una responsabilidad de llamar al diálogo tolerante y de rechazar cualquier tipo de acoso que se pueda generar en redes sociales sin argumentaciones serias. Gracias. Muchísimas Andrés gracias. Mideros estuvo con nosotros. Hacemos la pausa y volvemos con Guillermo Seri.